Sean todos bienvenidos. A partir de este momento entramos en contacto, programa institucional de Univalle TV y Univalle Estéreo. Hoy con un tema de mucha actualidad, impuestos saludables, porque el 1 de noviembre de 2023 entraron en vigencia en Colombia los impuestos saludables a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 2277 de 2022. Tenemos para desarrollar este tema invitados muy especiales esta noche. La profesora Jenny Peña Barón es docente e investigadora de la Escuela de Salud Pública de Univalle, es candidata a doctora en salud de la misma universidad y magíster en salud pública. Desde hace 5 años pertenece a la Red Académica Nacional por el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada. Profesora, bienvenida, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña el profesor Fernando Cruz Montoya, abogado de la Universidad San Buenaventura, con estudios de posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes, especialización en administración de la Universidad ICESI, en Derecho Comercial y maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Javeriana. Ha sido profesor en Derecho Tributario y en Derecho Aduanero en varias universidades. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Gildardo, Jenny, por la invitación. Es un placer contar con ustedes para analizar un tema tan sensible para los colombianos, pero antes los invito a ver una nota de contexto preparada por nuestro equipo de producción. En Colombia, desde el año 2022, contamos con los denominados impuestos saludables, una medida con la que se busca desincentivar el consumo de productos altos en sodio, grasas trans y saturadas, azúcares y ultraprocesados, los cuales llevan sellos frontales en sus empaques como advertencia y siguiendo lineamientos aprobados por la Resolución 2492 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se advierte a la ciudadanía sobre los excesos que tienen los productos y que afectan la sana alimentación como deberían tener niños y niñas. Para el Gobierno Nacional y los ponentes de esta propuesta, la idea de aplicar los impuestos saludables se basa en que esos productos son perjudiciales para la salud y, por lo tanto, deben ser gravados de manera más alta para disuadir su consumo o su uso, para que progresivamente se vayan generando también mejores hábitos de alimentación, repercutiendo en la disminución de enfermedades crónicas relacionadas con el consumo de la llamada comida chatarra o mecato. Mientras en Colombia avanzan los impuestos saludables, según como se planteó en la reforma tributaria, en algunos sectores se mantienen los cuestionamientos por su impacto entre los consumidores con recursos económicos limitados que recurren a los productos gravados como parte de su alimentación diaria, debido a sus bajos costos, aunque estudios como el del Grupo de Trabajo sobre Política Fiscal para la Salud, una comisión de alto nivel convocada por Bloomberg Philanthropies, han sugerido que el aumento del 50% en los impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas podrían evitar más de 50 millones de muertes prematuras en el mundo en los próximos 50 años y aportaría más de 20.000 millones de dólares en ingresos adicionales en igual periodo, recursos que se destinarían al sistema de salud y a la prevención. ¿Funcionan los impuestos saludables? Este es el tema que hoy tenemos en contacto. Bienvenidos y bienvenidas. Y ya estamos con nuestros invitados para entrar en materia. Profesora Jenny, ¿era esta la medida para atacar un problema tan complicado en Colombia o de pronto tenía que atacarse ese problema desde varios ángulos? Definitivamente es la medida adecuada. No es nuevo, llevamos la sociedad civil, los académicos apostándole a esta medida aproximadamente 10 años. Incluso dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, y la OMS y la OPS ha demostrado con estudios de efectividad, porque estos no somos los primeros ni los únicos que estamos con esta medida tributaria, que han demostrado la efectividad. Cerca de 70 países en el mundo tienen esta medida tributaria que ha sido de gran impacto para la salud pública en los países, sobre todo en los países donde tenemos estas cifras tan preocupantes. Doctor Fernando Cruz, usted es un hombre de cifras, de derecho tributario.
pero también de sensibilidad con estos temas. En un país donde la gente muchas veces desayuna pan con Coca-Cola y almuerza a veces salchichón o salchichas o nuevamente con gaseosa, ¿funciona el tema o la medida tenía que estar acompañada de otras? Yo considero con todo respeto que estas medidas tienen que tener mayor profundidad. Es decir, yo estoy de acuerdo con que debe uno evitar consumir productos que puedan causar efectos en la salud de los colombianos, pero creo que la medida puede estar mirada desde el punto de vista de la función del Estado y de las políticas públicas, porque si las políticas fiscales que son orientadas hacia el recaudo se utilizan para interferir en asuntos de salud, pues no sería como la medida más sensata. ¿Por qué estamos en este tema de la ley que aprobó los impuestos saludables? Porque son ya medidas extremas cuando no se han tomado otras consideraciones para evitar que la ciudadanía pueda incurrir en su estado de salud, y además que los buenos hábitos y la conciencia para tomar libremente las decisiones nacen de familia, de la misma familia. Entonces, cuando la familia es consciente de qué escoger en el mercado, pues sabrá decir que los productos ultraprocesados no son de la mejor, favorabilidad para el estado de salud de los colombianos o de las familias mismas. Entonces, considero yo que siendo esto una medida extrema, como lo dijo la profesora Jenny, obedeciendo unos lineamientos de la OMC y que varios gobiernos han implementado esta clase de políticas vía tributaria y fiscal y que hay estadísticas que puedan mostrar cierta favorabilidad, yo creo que la educación en los hábitos alimenticios hacen parte de una esencia que no se puede obviar. De acuerdo a otras experiencias, profesora Jenny, ¿cuánto tiempo deberá pasar? Es muy pronto para medir la efectividad de la medida, para que tengamos los primeros resultados. Yo creo que cada teórico define a partir de cuánto tiempo puede hacer el corte, pero lo que se tiene planeado con esta política es evaluarla a partir de los 2 años, pero ya estamos viendo los resultados, por ejemplo, en las instituciones educativas. Entonces, a partir de estos impuestos saludables y de todo el debate que se ha generado, ya pueden ustedes estar tranquilos, por lo menos en Cali, en el Valle del Cauca, que se está haciendo un poco más por regular lo que se vende en las escuelas. O dígame, si su hijo de 5 o 6 años, así les inculquen en la casa que debe comer saludable o que debe comer fruta en vez de una bebida endulzada o azucarada o un ultraprocesado, tiene la capacidad de decidir no. Entonces, esto es un avance y ya lo vemos en resultados de proceso, que ya el niño, la niña no tiene que estar expuesto a todos estos productos que definitivamente y se ha demostrado que causan efectos en la salud, no en 20 años ni en 30, sino estamos viendo enfermedades crónicas no transmisibles desde los 7, 6 años de edad. Entonces, yo creo que ya hay resultados favorables a estas medidas, al igual que el etiquetado frontal que vino acompañado con la medida tributaria. Sí. Doctor Fernando Cruz, ¿cómo se explica? Bueno, creo que lo vamos a explicar de pronto en esos elementos de los cuales ustedes hablaban, es que hay que destinar dinero para hacer publicidad positiva, para invitar a la gente a no consumir estos alimentos, así como la comida chatarra nos desborda con mucha publicidad, que es la que termina incidiendo en esos indicadores. Pero subieron las gaseosas y los ultraprocesados, graban un impuesto a los productores, a quienes distribuyen, le trasladan ese impuesto de alguna forma al consumidor y bueno, para mucha gente sigue prevaleciendo ese tipo de alimentos, ¿no? Así es. Me pasó ayer en el aeropuerto cuando venía de Río Negro. Yo, ¿qué les traigo a mis sobrinos y a mi familia? Y entré a un local de marca y yo decía, pero es que esto tiene exceso de azúcar, esto tiene exceso de sodio, esto tiene exceso... Y mañana tengo el programa. De grasas saturadas. Entonces queda uno con muy pocas opciones en el mercado de poder escoger. Entonces, sí, es cierto. Es algo que necesitamos, considero yo, en Colombia, hacer un plan de nutrición en nuestras familias, porque a veces uno no sabe ni qué consumir. Es cierto, y usted busca 2, 3 elementos
que habitualmente consume, por ejemplo, para preparar los sándwiches, y todos tienen etiquetado frontal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Profesora, ¿usted va a complementar algo en ese sentido? Estaba que me hablaba. Sí, yo me di cuenta. No, hay muchas opciones de alimentos reales. Estos, digamos que no podemos dejar en el individuo o en la familia algo que es un derecho humano. Todos tenemos y gozamos de un derecho humano a la alimentación, y esta medida tributaria, por ejemplo, refleja todo el compromiso que hay por defender ese derecho humano a la alimentación, porque así como usted lo dijo, yo fui y lo único que me ofrecían era productos etiquetados. Afortunadamente sus sobrinos o su familia no va a tener esos productos en casa, porque uno dice, me informo o no voy a pagar más por este producto, que en realidad no le aporta nada a la salud de mi familia, y entre menos disponibilidad haya, pues menos consumo hay. Y pensando en las familias que tienen baja accesibilidad a la canasta básica, por ejemplo, entonces se empieza a priorizar otro tipo de alimentos. En 2019 participé en un estudio realizado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical y la Escuela de Salud Pública, y resulta que el 100% de la población encuestada tenía la educación suficiente para saber qué era una alimentación saludable. Describían completamente cómo era un desayuno saludable, un almuerzo, una cena, los snacks, todo lo conocían en teoría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué limitaciones y qué barreras hay para alcanzarlo? Entonces, allí es donde apuntan las medidas de salud pública. Voy a favorecer entornos que lo promuevan, voy a favorecer otras políticas que traigan a la mano los alimentos reales, para que no tengamos, y que más adelante son costos igual para el sistema de salud. O sea, que todos tengamos enfermedades crónicas, o que la mayoría tengamos, y que sea la principal causa de muerte, eso es un costo enorme al sistema de salud. Hay dos cosas que quiero decir, profesora Jenny, en esta conversación tan constructiva. Es una sobre los productos sustitutos. Entonces, bueno, está estos alimentos ultraprocesados, y entonces, ¿qué consumo? Entonces ahora hay formatos de comida saludable. Sí, guías. Sí, entonces uno asiste a esos sitios, además que me gusta asistir, entonces, bueno, vamos a comprar la torta con harina de almendras, amaranto. Con amaranto, unos con stevia y toda la cosa, y vaya uno a pagar esos productos. Son muy buenos, son saludables, pero son costosísimos además. Entonces, la opción se queda corta. Sí. Claro, faltarían de pronto acciones, así como estas de los impuestos buscan desestimular el consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados, también otras que estimulen el consumo de esos alimentos sanos, profesora. Claro, estoy completamente de acuerdo. Acceder a alimentos reales es mucho más difícil, pero cuando uno se va al detalle, por ejemplo, de cuánto cuesta un litro de una bebida endulzada y cuánto cuestan unas frutas, uno dice, yo creo que podemos tomar fruta, podemos tomarnos un jugo de fruta. Ya cuando empezamos a hablar del mercado que hay alrededor de la alimentación saludable, eso ya es otro programa. Yo creo que podríamos hablar de largo y tendido de cómo se ha aprovechado, digamos, hablar de alimentos saludables para vendernos todos estos productos, las proteínas, todos los reemplazos a una alimentación real. Pero si uno se va a una plaza de mercado, fácilmente con lo que compra, la lonchera de un día puede comprar para 5 días, porque ya lo hemos realizado tratando en Secretaría de Salud, trabajando con todo lo de escuelas saludables, enseñar y educar a las madres y a los padres para que lleven una lonchera adecuada, y se puede con el mismo, con menos recursos que lo que vale estos productos que no aportan nada. Está interesante definitivamente el contenido, lo que dicen nuestros invitados, y por eso los invitamos a un corte de patrocinadores, pero ya regresamos con la segunda parte de este capítulo dedicado a los impuestos saludables. Entramos nuevamente en contacto y hablamos de impuestos saludables, una pregunta que además de formularla a nuestros invitados, también nuestro equipo de producción se la formuló a los caleños. Veamos qué dijeron. Siempre y cuando no haya una educación
¿cierto? Que desde casa se le inculque a los jóvenes que deben cuidar su alimentación, de nada sirve. El impuesto se cobra, sí, el impuesto, y las industrias lo pagan. Pero ¿qué sucede? Si desde casa no se les está dando a los niños esa educación de abstenerse de consumir las bebidas gaseosas, los alimentos ultraprocesados, nada hacen. No sé si realmente funcionan como tal la propuesta de los impuestos saludables o de los sellos en los productos, pero sí es más para concientizar al consumidor que si decide comprar ese producto que tiene sellos, debe también asumir que va a pagar más dinero por consumir productos que tienen pues exceso en azúcar, en grasas, en sodio, y asimismo con ese recaudo de esos impuestos pues habrá más alternativas para financiar la salud en Colombia. Profesora Jenny, ¿cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Que a veces se confunde mucho. Sí, claro. Las medidas son dadas por el índice de masa corporal. Entonces, cuando se sobrepasa el 30, ya se llega a obesidad, o antes cualquier exceso de peso es sobrepeso. Entonces, pero digamos que en las encuestas nutricionales combinamos ambas medidas para decir la población tiene tanto sobrepeso porque ya está en riesgo de tener alguna enfermedad crónica no transmisible o una no comunicable, como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, entre otros. Eso a propósito de las encuestas, la encuesta nacional de situación nutricional, que la última se hizo en 2015, y uno se pregunta por qué tanto tiempo entre una y otra. Esa encuesta evidenciaba que el 54.2% de los hogares colombianos presentaban inseguridad alimentaria. Después de una pandemia uno piensa que esto ha podido empeorar, ¿no, profesora? Sí, claro. Es muy triste que no tengamos en este momento una encuesta actualizada. Yo creo que hemos hecho la demanda desde todas las universidades, y la ciudadanía también. Necesitamos estar informados para tomar decisiones adecuadamente. Sin embargo, hay otras organizaciones, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, este año hizo un estudio y lo publicó creo que el mes pasado, donde demuestra que la inseguridad alimentaria ha aumentado mucho más en el país. Ya en Valle del Cauca, sí, a nivel local no tenemos datos, sin embargo, cuando vemos las cifras de obesidad en las instituciones educativas y de sobrepeso y al mismo tiempo de desnutrición, decimos la situación sigue igual o más preocupante, y es el momento de unir todas las fuerzas para actuar frente a esas problemáticas. ¿Es atractivo para el Estado, doctor Fernando Cruz, este impuesto? Por supuesto. Todo lo que se llama impuesto es demasiado atractivo para el Estado colombiano, porque es recaudo, ¿no? Porque con nuestra cultura tiene un consumo garantizado. Exacto, y estamos frente a sectores muy poderosos en la industria. Con la industria de las gaseosas. De las gaseosas, entonces el recaudo es bastante interesante. Se dice que hay un recaudo más o menos de 670.000 millones de pesos desde que salió la ley, y eso es una cifra bastante significativa, ¿no? Muy significativa. Profesora, quizá los alimentos ultraprocesados ofrecen visualmente unas ventajas, por ejemplo, de precio, de fácil acceso, de que no sean productos tan perecederos. ¿Influyen mucho ese tipo de factores? Yo creo que eso lo que hace, la industria es lo que nos muestra para que nosotros los consumamos más. Y ahí quiero hacer un llamado, y es que no son alimentos ultraprocesados, sino que son productos comestibles, porque ahí en la categorización de alimentos no entran porque no tienen nutrientes. Ellos se diferencian de los reales, porque de los alimentos reales como una fruta, una manzana, una carne a la plancha, que tienen contenido de nutrientes alto. Un producto comestible como un empaquetado, una bebida endulzada no tiene nada de esto. Entonces lo que la industria de los alimentos tiene diferentes formas de marketing, y sobre todo para nuestros niños y jóvenes, y se lo puede llevar y no se le descompone, es saludable porque también en algunas ocasiones tiene Regeneris, la bebida de Campeones, etcétera,
Entonces, y eso refrescante también, además. y eso también, digamos que las familias o los hogares que no tienen tiempo de reflexionar o de leer una tabla nutricional que antes uno no la entendía y ahora al menos le advierte con un sello enfrente, pues se puede actuar, pero la industria tiene múltiples, y ahora para trabajar en entornos escolares también tiene múltiples estrategias para que los consumidores pues lo llevemos a nuestros platos, a nuestras casas y reemplacemos esos alimentos reales. Profesor Fernando. Una pregunta para la profesora Jenny. La ley 2277 sobre impuestos saludables dice que, lógicamente, lo que usted está diciendo, que los edulcorantes no están grabados con este impuesto. Entonces, ¿qué edulcorantes hay en el mercado que uno diga que son confiables y que no hacen daño? Todos los edulcorantes que tienen los productos comestibles son nocivos para la salud. Está completamente demostrado. No hay excepción. No hay excepción. De pronto no. Lo que sí la gente usa mucho son unos edulcorantes naturales, que esos son muy recomendados, incluso para reemplazar el sabor del dulce en las bebidas que son de plantas o más naturales. Pero también hay un procesado con ese nombre, entonces se deja la claridad en que algunos que se derivan de productos naturales, de alimentos naturales. Porque en estos días, lo digo porque en estos días mi esposa y yo fuimos a comer en un sitio saludable, de comida pues saludable, y resulta que había un producto nuevo con un edulcorante nuevo. Y bueno, nos pareció rico, probamos esa galleta de chocolate deliciosa, pero el problema fue que ella era alérgica a ese producto, ella no sabía que era alérgica y eso le generó una situación de salud bastante delicada. Que no era todo tan natural. Exactamente, entonces que tuvimos que llamar allá a la tienda y decir, oiga, ustedes están vendiendo una cosa que no les advierta a sus clientes de que esto no se puede consumir quienes estén alérgicos a este producto. Claro, es que es todo el mercado también alrededor de lo saludable. Que eso también hay que tener mucho cuidado. Por eso resulta tan ambigua la palabra, ¿no? Ajá. Porque muchos de esos productos, si generan reacciones alérgicas, pues es la prueba de que hay un elemento químico ahí, ¿no? Presente. Claro, y lo común que se han vuelto los influencers, que te dicen qué comer de día, que te dicen de snack esto, reemplaza una de las comidas con este polvito que lo venden. O sea, hay que ser muy críticos respecto a lo que llevamos a nuestra mesa, hay que ser muy críticos e indagar si realmente esto aporta o no a mi salud, y yo creo que el mercado que hay alrededor de lo saludable y va a surgir más, y tenemos que pensar, mientras voy a una tienda de esta, pagar el triple por un plato, ¿por qué no me voy para la plaza de mercado y me como un caldo de pajarilla o me como otro plato típico que es comida real? Que es comida real. Sí. Profesora, usted nos contaba hace un rato que ha mejorado la oferta de los colegios en sus cafeterías, en sus sitios en donde los niños y jóvenes pueden comprar sus alimentos en recreo, su lonchera. ¿Pero ha mejorado el contenido de la lonchera empacada en casa o no? Bueno, eso es un trabajo que se viene haciendo sobre todo con los docentes para que generen y demanden en la comunidad estudiantil, que vienen siendo también los padres de familia, para que sean conscientes y envíen los alimentos de verdad. Entonces, hay instituciones educativas, todo ha sido progresivo, obviamente. Yo no voy a decir que ya todas las instituciones oficiales de Cali tienen un día de la fruta, pero ya hay instituciones que tienen hoy vamos el día de la fruta y traen frutas de cosecha, no pensando en que vamos a traer la fruta más costosa, sino una fruta de cosecha. El banano siempre está en cosecha, la naranja siempre está en cosecha. Igual estamos tratando desde la Escuela de Salud Pública, participando en impulsar estas medidas, también desde el programa de alimentación escolar, porque el PAE también lleva alimentos a los entornos educativos, entonces que hayan frutas, que haya más proteína, que haya alimentos reales en vez de todos estos comestibles que nos están envenenando a nuestros niños. Sí, profesor Fernando, se ha quedado corto el Estado porque estamos enfrentados a monstruos, a industrias muy poderosas.
se ha quedado corto el Estado en esas campañas educativas que debería tener para contrarrestar el efecto de esa publicidad que promociona los ultraprocesados, las bebidas azucaradas? Sí, yo creo que el Estado debe hacer mayor conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de consumir alimentos que sean favorables, porque uno se encuentra de verdad también con pocas opciones, pocas opciones en el mercado. Entonces, ahí lo que es que el Estado le ha alcanzado este propósito de tener una buena política pública de nutrición, me parece a mí. Sí. Estamos en contacto y hablamos esta noche de impuestos saludables que fueron creados para lograr una mejor condición de vida, mejores hábitos, pero también reducir, profesora, los costos que implica para el sector salud enfermedades que son prevenibles. ¿Cuáles? Bueno, como para preocuparnos un poco, Sí. el 70% de las muertes que hay en este momento en el país son ocasionadas por las enfermedades relacionadas con la alimentación. ¿70? 70. Es un porcentaje muy alto. Claro, más del 56 punto algo por ciento, ya casi el 60% de la población colombiana tiene sobrepeso u obesidad. Eso, pues, obviamente se relaciona con la alimentación y las enfermedades crónicas no transmisibles o no comunicables, pues son la respuesta. Presión arterial alta, problemas coronarios, diabetes, incluso se ha demostrado que el consumo de productos comestibles desencadena cáncer. Entonces, también está allí incluido dentro de estas problemáticas y pues yo creo que el trabajo que se hace desde salud pública para seguir profundizando y trabajando continúa con pocos recursos, porque los recursos en investigación en este campo son todavía muy limitados, pero seguramente si seguimos aumentando este consumo de estos productos, van a ser muchas más graves las consecuencias a futuro y sobre todo en América Latina. O sea, en todos los países hay disponibilidad de estos productos, pero la industria está concentrada en América Latina porque es donde menos países tienen estas imposiciones tributarias. Entonces, bueno, yo quería preguntarle algo a la profesora Jenny. Una vez estuve acompañando a mi esposa del ginecólogo y hablábamos, intercambiamos ideas y él decía cuánto de cáncer hay en la mujer en el tema uterino. Me dijo, es bastante. ¿Y a qué se debe, médico, esa situación? Es en la alimentación, y no solamente de alimentos ultraprocesados y esto, sino también de alimentos que tienen residuos de fumigación y toda esta cosa que hace que también tenga un efecto contrario en las personas. Entonces, habría que ponerle también impuesto a esa clase de productos que están contaminados con esos insecticidas y fungicidas. También al tema de los carbohidratos, porque habría que ponerle impuesto a los que consumen carbohidratos, porque carbohidratos nos lleva también a enfermedades. El exceso de carbohidrato a temas de diabetes. Bueno, es que la industria de los alimentos está muy relacionada con la industria productora de alimentos actualmente. Entonces vemos la masificación de la producción de caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, todos los productos químicos que se utilizan y todo el desplazamiento que hay para la producción de un monocultivo y la baja producción de otros, o el uso también de productos agroquímicos, también es de la misma industria de los alimentos. Entonces, de macroindustrias que al final tienen relación con la industria de los alimentos. Entonces, saliéndonos un poco de la medida puntual del impuesto, de esos impuestos, de la tributación a estos productos comestibles, vemos que todo al final se conecta también, porque la medida también en la justificación trata de reducir la producción para también reducir los impactos ambientales. Entonces, ¿cuántas personas estamos dejando de consumir agua que la tenemos en nuestra casa por comprar la botella de agua, que al final también produce más contaminación? Entonces, también ambientalmente estas medidas tienen, aquí sería irresponsable hablar en términos de cifras, pero sí todo va conectado, obviamente, y cada día vamos a encontrar más productos que si hacemos una trazabilidad del tomate, por ejemplo, habría que incluirlos. Sin embargo, es mucho menos nocivo
que consumir un producto que no tiene carga, ningún contenido nutricional. Usted sabe que un tomate tiene contenido nutricional, pero usted sabe que un paquete de Doritos, un paquete de cualquier cosa, no tiene ningún contenido. Estamos en contacto y hablamos esta noche de impuestos saludables. Nos vamos a un corte de patrocinadores, pero ya regresamos con nuestros invitados para analizar este tema tan interesante. Entramos nuevamente en contacto y hablamos esta noche de impuestos saludables. Profesora Jenny, pongamos ejemplos para que la gente sepa cómo es el listado de de productos ultraprocesados. Aquí estamos aprendiendo también, porque creo que la pedagogía aporta mucho a la teleaudiencia. Bueno, ahora afortunadamente desde 2021 podemos identificarlos con los hexágonos. Alto en sodio, alto en edulcorantes. Digamos que después de que uno vea más de 3 sellos ya hay una alarma allí, pero la forma más sencilla que les digo a mis estudiantes para que identifiquen un producto comestible ultraprocesado es que dentro de los ingredientes usted se fije y, por ejemplo, el gluconato de sodio, ¿usted lo tiene en su cocina? No lo tiene en su cocina. Eso ya es un producto, tiene aditivos, conservantes, colorantes que no son naturales. Eso ya es un producto comestible ultraprocesado. Hay una clasificación, hay unos productos comestibles procesados que tienen menos nivel de procesamiento y los productos naturales, pero ya alarma roja cuando usted vea un ingrediente de ese producto que no esté en su cocina o que no esté en la cocina de su familia. Las salchichas están ahí. Las salchichas están allí porque el grado de procesamiento y de aditivos y de conservantes que tienen esos, y que al final el porcentaje de proteína animal, que es lo que nos venden, reemplace la salchicha por la porción de carne, la proteína es mínima. Son otro tipo de sustancias que incluso se llegan a desconocer. La gente a veces suele pensar, por ejemplo, en esos juguitos distintos a la gaseosa, y la gente puede llegar a pensar que son menos perjudiciales. ¿No es así? No. El nivel de fruta, la pulpa de fruta que tienen es mínima, y si se han dado cuenta el marketing que hay en el momento y le compramos a los productores la fruta, es menos del 5%. Incluso hay unas denuncias en este momento legales acerca de la publicidad engañosa. Claro. Entonces, nada de frutas, nada de estos jugos encajados de fruta, nada de las bebidas de campeones. Sí, todo es alto en azúcar. Yo creo que tenemos un líquido vital que nos funciona a todos, y yo creo que se están haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, en las instituciones he visto bebederos tratando de mande el termito para que su hijo esté llenándolo de agua en el día, o a la universidad o donde usted vaya que pueda llenar su termo, y yo creo que en Cali estamos avanzando en eso, en reducir el consumo de estas bebidas. ¿Qué tal, profesor Fernando Cruz, el compromiso de las instituciones educativas en la generación de cultura alimenticia? Yo creo que juega un papel muy importante, ¿no? De poderle enseñar. ¿Lo están haciendo? Pues yo creo que falta mucho, mucho todavía. Pero yo quisiera hablarles desde el punto de vista de la DIAN, de los desafíos que tiene la DIAN con respecto a esta norma. Esperar que todos los productores importadores de esta clase de productos ultraprocesados se sujeten a la norma. Eso es muy importante. Sí. Lo segundo, que haya una verdadera agencia o gestión de fiscalización. Porque así como decías tú que publicidad engañosa, hay que mirar la metodología, cómo la DIAN va a empezar a revisar y mirar de que no se estén vulnerando esta norma, ¿sí? Entonces es importante considerar eso, que la DIAN sí cumple su papel como sujeto activo de la obligación. Según el DANE, para 2022, la pobreza monetaria en Colombia alcanzó el 36.6%, lo que equivale a más de 18 millones de personas. En ese contexto económico, pregunta para los dos, ¿qué tan fácil es avanzar en el camino de hábitos saludables? Fernando. Pues yo creo que ahí está un reto bastante importante. Primero porque no hay conciencia.
apenas se está generando una conciencia. Segundo, por lo que hemos venido hablando, ¿no? Pues no hay educación, apenas estamos aprendiendo a comer. Mi papá me decía algo ya de la edad que tenía, casi 90 años, y me decía, papá, mira, tienes que comer bien. Ya a estas alturas ya es como muy complicado ponerme a reeducarme. Entonces, es un proceso que toma tiempo y que el Estado tiene que, digamos, revisar, y que desde las mismas familias pues deben de educar y generar esa cultura de la buena alimentación. Profesora. Yo creo que estamos avanzando en eso, estamos aportando. Yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo, dentro de uno de sus prioridades está la defensa del derecho humano a la alimentación, y es solo una partecita lo de impuestos saludables, es solo lo del etiquetado frontal. Tienen que combinarse una serie de políticas que le apuntan a garantizar el derecho humano a la alimentación. Triste ver la vulneración del derecho, hambre, se tiene hambre. Cuando decimos hay hambre en Colombia pensamos solo en La Guajira, no, hay hambre en todos los territorios. Entonces, trabajar en políticas articuladas yo creo que es necesario. Igual en educación, como lo dice el profesor, pero yo creo que vamos en el camino de defensa, sobre todo, y de empoderar a la ciudadanía para que piense la alimentación como un derecho, como que estoy exigiendo mi derecho, no como un alimento, como una mercancía. Estamos en contacto y hablamos esta noche de impuestos saludables con Fernando Cruz Montoya, con la profesora Jenny, aquí en Univalle TV, también por Univalle Estéreo. Bueno, profesor Fernando, en este sentido está definido el destino de esos recursos que se recauden por concepto de estos impuestos. Sí, yo creo que cuando algo se vuelve impositivo ya es muy difícil desmontarlo. Pasó con el 4 por 1000, que ya quieren 5 por 1000, y entonces ya estamos en una realidad que se vuelve necesario. Que se vuelve necesario para la hacienda pública de nuestro país. Sí. Profesora, ¿ha servido el etiquetado frontal? Considerablemente. La gente está, es decir, cada vez más ha aumentado el número de personas que toman decisiones basadas en ese etiquetado. La Universidad de Antioquia ya evaluó. El año pasado la Universidad de Antioquia evaluó la percepción y la información del etiquetado frontal y encontró que facilita la información para el consumidor y hay una mayor sensibilidad a desincentivar el consumo de estos productos nocivos para la salud. Hay algunos productos, infortunadamente, que nos hemos dado cuenta en estas investigaciones que se han estado haciendo, que han adaptado su fórmula para ya no tener la etiqueta. Lo cual es bueno. Lo cual no es tan bueno porque hacen una trampa. Entonces también no solo fijarse ya en el etiquetado frontal, sino también ir educándonos y trabajando sobre la etiqueta de contenido, porque entonces cambian el edulcorante que está dentro de la norma por otro tipo de edulcorante, por ejemplo lo que hablábamos ahora, o el nivel de azúcar también lo han reducido, pero aumentan el de otro tipo de sustancias que también son nocivas para la salud. ¿A usted cómo le va con esos etiquetados frontales, profesor? No, me sorprende, ya uno se queda como con pocas opciones, ¿no? Con tanta etiquetado, pero digamos, advierte, ¿no? Advierte y ya uno se abstiene, uno que trata de cuidarse. Además, uno va y se hace sus exámenes y cuando dice prediabético es como una alerta y entonces ya uno dice, bueno, ¿qué comer? Claro, ya sí hay un aviso ahí, pero digamos que también el contenido de ¿cómo se llama? Nutricional. La tabla nutricional que puede contener los diferentes productos, eso le indica a uno muy bien qué producto escoger, ¿no? La medicina funcional, ella nos ha dicho, ojo con esta clase de productos o ingredientes que tienen ciertos productos, miren siempre la tabla nutricional que determina la ventaja, la favorabilidad de ese producto. Sí. A llevar lonchera siempre. Un desayuno saludable, profesora. Un desayuno saludable debe ser con alimentos producidos cerca. Primero que todo hay que pensar que el alimento se haya producido aquí cerca, porque la huella de carbono también es alta si consumimos productos importados. El huevo, yo creo que se ha satanizado el huevo, que por el colesterol, no, el huevo
es pero ha sano. cambiado con el tiempo, por eso hay que estar... Hace unos años nos decían eso, ¿no? Sí. Ajá, Hoy es la maravilla, La maravilla. alimenticia. Comámonos un huevo, la arepita que siempre, que en el valle hemos 2 huevos, en unos consumido, pericos está bien. 2 huevos, una arepita, algún carbohidrato. queso. El arroz también se ha satanizado muchísimo, como que no coma arroz. El arroz es necesario también para nuestra dieta. Una fruta, pero no necesariamente la fruta en tendencia en redes sociales, porque también se ponen en tendencia algunas frutas. Una fruta que esté en cosecha. La fruta banano, naranja, mandarina, mango, que tenemos Tenemos abundancia aquí de un mango. privilegio de esas Sí. Frutas tropicales, ¿no? Sí. Profesor. Yo quisiera hacerle una pregunta, profesora. Los críticos de esta ley 2277, han manifestado que esta ley puede afectar a las personas de escasos recursos porque no pueden acceder a esta clase Por lo que de señalábamos hace un a esta rato, clase de por esas alimentación. costumbres, por esos hábitos. Exactamente. Entonces, digamos que estaríamos frente a una coyuntura, ahorita que hablabas de que la gente está con hambre, estamos frente entonces a una coyuntura donde la Una gente dice, disyuntiva. ¿cuál es la alternativa si yo siempre he comido esta clase de productos? ¿Usted qué opina de eso? No, yo pienso que lo que cuesta un producto comestible fácilmente puede ser invertido en un alimento real y pues va a favorecer la salud considerablemente. Como lo decía hace un momento, o sea, esa es una de las medidas, se necesitan muchas otras, digamos que juegan un papel fundamental, así digamos, el asistencialismo, por ejemplo, los comedores comunitarios en población que está sufriendo hambre, es necesario que hayan estos programas tan importantes. El programa de alimentación escolar, que inicialmente es para evitar la deserción escolar, pues también le apunta a favorecer la seguridad alimentaria en los hogares. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que atente contra la seguridad alimentaria ni estas medidas tan importantes. No estoy de acuerdo. Sí, la nutricionista Catalina Díaz dijo hace unos días que a pesar de la riqueza gastronómica del país, la preferencia de muchos colombianos son los alimentos procesados y de bajo valor nutricional, que prevalece sobre opciones más saludables que incluso, como usted lo decía, profesora, están a nuestro alcance. Ahí nuevamente el tema de la educación, ¿no? Claro, y que la industria tiene estos productos producidos por la industria, pues precisamente nos gustan tanto porque le invierten mucho en que sepan rico. Claro. Entonces tienen una paliatividad Casi que son buenísima. adictivos. El azúcar, el contenido de azúcar, alto contenido de azúcar produce adicción. Entonces son muchas las favorabilidades en cuanto al gusto, las texturas también favorecen. Pero pues todo esto es, no coma más mentiras, como lo dice la Defensoría del Consumidor, no coma más mentiras, eso no es un alimento, es un producto. La dificultad que tiene alguien enseñado a tomarse el café con azúcar, a poder prescindir de ella, ¿no? Cuando el verdadero sabor de un café yo creo que se disfruta sin azúcar, donde se puede percibir las notas y demás. Pero bueno, es un tema cultural definitivamente. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y volvemos con las conclusiones de nuestros invitados de esta noche, hablando de impuestos saludables. Volvemos en contacto y estamos llegando al final de este programa, profesora. Se nos ha ido el tiempo aquí conversando de impuestos saludables, pero también de alimentos que se le pueden recomendar a la gente como los ideales para consumir sin incurrir en ese daño de los ultraprocesados, de las bebidas azucaradas. Y es el momento de conclusiones a propósito del tema de hoy, impuestos saludables. Profesor Fernando Cruz. Bueno, yo considero muy particularmente que este tema de los alimentos saludables tiene que estar o tener un origen en la educación. Si bien hay una norma que limita el consumo de esta clase de productos o de bebidas azucaradas, es importante también establecer y fortalecer esas políticas públicas y que la educación empieza desde casa, desde el hogar, crear conciencia y cultura y dar opciones mayores para que las personas puedan tener alternativas de consumo de alimentos nutritivos y que las personas también se fijen en la tabla
nutricional de cada producto para que sepan qué están consumiendo. Entonces, si bien hay una ley, que la DIAN tiene un desafío grande de poderla llevar a cabo, que las personas se sujeten a la norma y que también se hagan los procesos de fiscalización que determinen quién está evadiendo o quién está eludiendo esta clase de impuestos. Profesora Jenny, su conclusión. Bueno, pienso que esta imposición tributaria de los impuestos saludables refleja el compromiso por defender la salud pública de nuestro país, refleja el compromiso por defender la alimentación como un derecho, en favorecer el consumo de alimentos reales por encima de estos productos que al final no son alimentos y que nos venden como saludables o como deliciosos, pero que en realidad no aportan a la salud y que pues nos está afectando gravemente, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de población, sobre todo la más pobre, 70% de la población colombiana, donde está la más pobre con mayores dificultades, con mayores enfermedades crónicas no transmisibles, que son una causa principal de muerte. Entonces, creo y estoy completamente a favor de esta medida y en que estas medidas acompañadas de muchas otras, como lo decía el profesor, educativas, de información, como el etiquetado frontal, como la regulación de los ambientes escolares, educativos, donde se promueva una alimentación más adecuada, pues funcionan y se ha demostrado que funcionan, ¿no? Entonces ya las evaluaciones a nivel mundial lo muestran. Estas medidas son muy favorables para la población y nos vamos a dar cuenta de eso y de pronto más adelante seguimos conversando en unos años. Nos encantaría seguir conversando del tema cuando tengamos también mayores elementos para medir la efectividad de esta medida. Profesora, gracias por venir. Quería preguntarle, ¿hay algunas coordenadas en redes sociales, en páginas, donde la gente pueda buscar cómo alimentarse bien? Sí, claro. La sociedad civil tiene un papel muy importante en estos impulsos a las medidas de alimentación saludable y a la información. Por ejemplo, Red Papás. Ustedes lo siguen en Instagram, allí hay mucha información nutricional, sobre todo para loncheras de nuestros niños y niñas. Está FIAN Colombia, está incluso a nivel local, la Escuela de Salud Pública tiene unos cursos relacionados con alimentación a los que ustedes también pueden asistir como ciudadanos porque la Universidad del Valle está abierta, y otra serie de organizaciones e instituciones que velan por esto. Entonces, es buscar informarnos muy bien en las redes sociales. Tener elementos de juicio. Profesora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias al profesor también. La profesora Jenny Peña Barón, de Univalle. Profesor Fernando, gracias. Muchas gracias, amigo Gildardo, a la profesora Jenny, a todos los televidentes que ven este programa, que sea de mucha utilidad para todos. Profesor Fernando Cruz Montoya, que fue por muchos años el defensor del contribuyente, ¿no? Así es, sí. Bueno, nos vamos hasta aquí en contacto. La próxima semana volveremos con otro tema de interés general. Hasta entonces.